Vale, entonces hoy día vamos a ver la materia de vectores. Empezar a ver vectores. Y esto va a desembocar después en un poco de geometría vectorial y matrices y sistemas de ecuaciones. Y con eso es con lo que vamos a terminar el curso. ¿Ok? Vectores en el plano y el espacio. Entonces vamos a hacer un pequeño recuerdo, una cosa que vimos justo al final de la teoría del conjunto. Recordemos el producto cartesiano. Vale, ¿qué dijimos del producto cartesiano? Que si uno tenía A y B conjuntos cualquiera, uno definía el conjunto A cruz B como toda la colección de parejitas X, Y ordenadas, donde X era la primera coordenada e Y era la segunda. Y como es A cruz B, entonces la primera coordenada va en A, la segunda coordenada va en B. ¿Ok? Si consideramos A igual a B, entonces el conjunto A cruz B va a ser lo mismo que A cruz A. Y bueno, esta cosa se va a definir de la misma forma, van a ser parejitas, pero X e Y los dos van a estar en A porque va a ser el mismo conjunto. ¿Ok? A esta cosa, en vez de ponerle A cruz A, lo que vamos a hacer va a ser poner un A cuadrado que va a simbolizar exactamente lo mismo. ¿Ok? Cuando hablemos de un conjunto al cuadrado, va a ser que es el conjunto cruz el mismo conjunto. ¿Ya? Y de forma general, cuando tengamos a la n, va a ser A, cruz bla, 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 n veces. ¿Ya? ¿Y cómo es el producto cruz de tamaño n? Bueno, van a ser, en vez de parejas, van a ser en una lista ordenada de largo n. ¿Ok? Y como solo son miembros de A, van a ser con X, Y en A. ¿Ok? Y esa es la interpretación del producto cruz cuando tenemos varias veces. Sí, esto se puede hacer, digamos, con A, B, C, D, E, etc. Pero en particular nos va a interesar cuando estemos haciendo el producto cruz de exactamente el mismo conjunto, porque es donde vamos a estar trabajando. Ok, entonces vamos a partir definiendo un par de términos. El conjunto R2. ¿Sí? Acuérdense que R2 va a ser R cruz R, o sea, van a ser parejitas donde cada una de las coordenadas son números reales. Se conoce como plano cartesiano. Y el conjunto R3 se conoce como espacio euclidiano. Ya, en estricto rigor, también se le llama espacio euclidiano a Rn con n mayor o igual a 3. Ya, sí. R4, R5, R6, R7, todas esas cosas se les llama espacio euclidiano. ¿Ok? Nombres solamente porque uno se los puede encontrar de distintas formas. Por ejemplo, cuando les dicen un punto en el plano, entonces quiere decir que son parejitas de dos coordenadas, donde las dos coordenadas son números reales. ¿Ya? Si les dicen un punto en el espacio, lo más probable es que estemos trabajando en R3. ¿Sí? Si les dicen en el espacio, lo más probable es que uno diga R3.
Y cuando no habla de una R4, R5 en general, ahí uno dice un punto en R4, R5. Suele ser más específico. Pero R2 y R3 se les suele decir plano y espacio, ¿sí? Porque básicamente representan lo que sería un plano, por ejemplo, una pizarra, una hoja, y el espacio porque sería donde nos estamos moviendo, desenvolviendo a diario. Ok, entonces, lo que vamos a hacer principalmente ahora va a ser mirar cosas siempre en el plano. Si vamos a estar trabajando en R2. Sin embargo, todo lo que definamos y todas las operaciones y todo el asunto siempre van a funcionar en Rn. ¿Sí? O sea, da lo mismo el largo del vector. Las operaciones se van a definir igual y va a funcionar todo del mismo modo. ¿Sí? Así que para hacer en términos de dibujo, lo vamos a estar dibujando en el plano, lo vamos a considerar siempre con 2 coordenadas, pero las operaciones se pueden hacer igual con más coordenadas. ¿Vale? Entonces, revisaremos primero el plano, aunque todo es generalizable para Rn, ¿ya? Y un dato de notación o comentario, no sé, pero si tenemos Rn como espacio de trabajo, n, o sea, la cantidad, el numerito que está ahí arriba, indicará, o más bien, más que indicará, es n se conoce como dimensión del espacio. ¿Vale? O sea que cuando yo diga la dimensión, voy a referir a justo el numerito que está ahí arriba, o también lo que va a implicar esto va a ser en el tamaño, o más bien en la cantidad, el tamaño no, porque después lo podemos confundir, va a ser en la cantidad de coordenadas del vector. ¿Vale? Entonces, cuando uno esté trabajando en Rn, n es la dimensión y n es la cantidad de numeritos que tiene el vector. ¿Ok? Eso es lo que le estoy comentando en ese punto. Entonces, en el caso del plano, cada punto, si uno dibuja un punto en el plano, tiene asociadas 2 coordenadas. O sea, si uno tiene un punto A, esta cosa uno le va a decir que es el punto X, Y, ¿sí? Ahora, la línea que va desde el origen hacia el punto A, ¿ya? Eso se escribe así, o de origen a, del punto A y una flechita, es el vector posición asociado al punto A, ¿ya? Y a esa cosa le vamos a llamar A minúscula con una flecha, ¿ya? En algún punto vamos a dejar de ocupar la flecha cuando empezamos a diferenciar bien las cosas, ya no es necesario andar indicando flecha, pero para partir está bien que tengamos la flecha arriba de la letra para que no se nos olvide que esa cosa no es un número, sino que es un vector, ¿ok? Y a esta cosa la vamos a escribir así, XY, como una lista para abajo, ¿ya? Pero esta cosa es exactamente lo mismo que esto.
¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto acá? Es que si uno hace el plano, ¿no es cierto? Y tiene un punto A en cualquier lado. Aquí está la coordenada X, aquí está la coordenada Y. Este es el punto A. La línea que yo voy a hacer desde el 0 hasta ese punto, con flechita incluida, esto es el vector A. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia. Esto es el punto A y ese es el vector A. Simplemente para hacer la distinción geométrica, ¿ok? Pero esto de aquí son formas alternativas de denotarlo. Esto son notaciones alternativas. Así que en el fondo van a ser equivalentes. Significan lo mismo, ¿ok? Muy probablemente si yo estoy escribiendo, por ejemplo, un párrafo con texto y voy a decir un punto, voy a escribir el punto hacia el lado, con comas, pero cuando tenga espacio para ponerlo, lo voy a poner hacia abajo solamente, ¿ok? Como una torre de números, ¿ok? Entonces son notaciones alternativas, puesto que como objeto, como cosa así, como objeto matemático, no vamos a hacer distinción entre par ordenado, que sería esta lista hacia el lado, que es la que hemos hecho siempre, y vector, que es como les dije ahora que lo vamos a notar hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay ciertas operaciones en las que es mucho más fácil trabajar cuando uno considera el vector hacia abajo, ¿sí? Uno se pierde menos y puede revisar que hay cosas que calzan bien, ¿ok? Así que las dos significan lo mismo, representan exactamente lo mismo, y la idea es empezar a pensar que los puntos en el plano no solo son el punto, sino que se pueden considerar como el punto que está ahí o como la flecha que viene desde el origen apuntando hacia ese punto. Las dos cosas, ¿ok? Eh, y esa es la interpretación que le vamos a dar, ¿vale? Ahora, esto, yo lo mencioné aquí, pero no lo destaqué. A esto le pusimos vector posición, ¿ok? Y hay una sutil diferencia entre si parten del origen o si no parten del origen, pero esencialmente los vamos a empezar a trabajar después como lo mismo, ¿ok? Pero lo vamos a mencionar de todas formas. Al trazo o la línea que une dos puntos A y B, donde A va a ser el inicio y B va a ser el fin, ¿ok? Se le llama vector desplazamiento. ¿Ok? Y se indica como, igual como lo hicimos con OA, y le pusimos una flecha, porque iba diciendo que partíamos en el origen y nos terminábamos en A. En este caso, como partimos en A y terminamos en B, se va a decir AB. ¿Ok? Entonces, cuando estas dos cosas sean puntos, significa que el vector va a estar ahí, va a ser un vector de desplazamiento, porque la diferencia de esto es que yo voy a tener aquí un punto A, aquí un punto B, y el vector de desplazamiento va a ser esta flecha, que no va a estar anclada al origen como si estaba esta flecha de acá. ¿Ok? Esto sirve particularmente para mirar el tema de las operaciones, ¿ya? Pero en algún punto nos vamos a deshacer de eso porque el problema, que esto se lo he dicho siempre, el problema de las cosas geométricas es que uno suele fallar dibujándolas, ¿ok? Entonces la idea es tratar de rescatar estas intuiciones sobre la geometría y tratar de traspasarlas a algo que no requiera ser un maestro del dibujo, ¿ok?
Entonces, si alguna vez vieron vectores en el colegio, dice, o lugar de donde provengan, a uno le dicen que los vectores se definen con tres cosas: con largo, con dirección y con distancia, no, con sentido. ¿Ok? En el fondo, esto les dice que si el vector es una flecha, que es como lo estamos mirando, la flecha tiene que medir cierta cantidad, va a estar inclinada de cierta forma y, y la punta de la flecha va a estar mirando hacia uno de los dos lados. ¿Ok? Si ustedes quieren decirme cómo es una flecha, me tienen que dar esas tres cosas: el largo, la inclinación y hacia dónde pongo la punta de la flecha. Entonces, lo vamos a poner aquí cuando se define un vector a flechita. Se consideran tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Las que acabamos de mencionar: módulo, largo, tamaño, como lo quieran decir. Estamos pensando obviamente en que estamos viviendo en el plano aún, estamos haciendo solo dibujos planos, pero esto ocurre en cualquier dimensión, así que siempre hay que hacer, que corresponde a lo que mide el vector, ¿sí? Su longitud. Está la dirección, que es lo que dice la dirección, que un vector dijimos que era AB, entonces decimos que si A distinto de B, haciendo, si son efectivamente dos puntos distintos, porque si es el mismo punto, uno no puede hacer una raya entre el punto y sí mismo. Entonces, la dirección la determina la orientación o inclinación de la recta que pasa por ambos puntos. Ok, si por ejemplo vemos el dibujo acá, la recta que pasa entre A y B es esta. Entonces la dirección de ese vector es la misma que tiene esa recta. Okay. Entonces lo que habría que hacer es ver cuál es la pendiente de esa recta y esa pendiente es la que va a indicar la dirección. En el caso que estemos trabajando en el plano, cuando estamos en el espacio la dirección es un poco diferente, pero la idea es la misma. Habría que construir una recta y ver cuál es esa dirección. ¿Ok? Y el sentido básicamente indica dónde se pone la flecha, o sea, la punta de la flecha. Así que en el fondo corresponde a diferenciar inicio y final del vector. Entre paréntesis, ¿dónde va la punta de la flecha? Ok, entonces otra vez, de forma repetitiva, si yo quiero crear un vector o decirle a alguien este es mi vector, necesito decirle mi vector mide tanto, está inclinado de esta forma y apunta hacia tal lado. Ok. Y todas estas nociones en el fondo vienen de pensar en el vector como una flechita. ¿Vale? Entonces cuando uno empieza a trabajar con vectores, piensa que son en el fondo flechas que apuntan a lugares,
flechas que yo puedo después poner una encima de la otra, puedo poner una al final de la otra, las puedo dar vueltas, las puedo estirar, ¿ok? Eso es lo que va a ir ocurriendo con las flechas. Entonces, cuando uno empieza a definir una cosa, típicamente lo que ocurre es cómo empezáis a diferenciar o cómo empezáis a notar que son la misma cosa. Entonces, lo que se suele definir después de presentar una cosa es cuándo las vamos a considerar como la misma. Entonces, vamos a hacer aquí una pequeña distinción. Diremos que dos vectores son geométricamente iguales, o sea que como dibujos son iguales, si poseen igual longitud, dirección y sentido. ¿Ya? O sea, acabo de decirles que si yo quiero definir una flecha, tengo que dar longitud, dirección y sentido. Entonces, cuando yo diga una flecha y alguien más diga otra flecha, yo puedo comparar esas dos flechas diciendo, o sea, mirando su longitud, su dirección y su sentido. Si son las tres iguales, independiente de donde yo las haya dibujado, que ese es el punto importante, si yo dibujo en esta pizarra una flecha y alguien va y dibuja en otro lado, en un papel, una flecha con la misma longitud, con la misma inclinación y hacia el mismo lado apuntando, entonces las voy a considerar que esas dos flechas son la misma. ¿Ok? Y por lo tanto a eso le llamamos geométricamente igual. ¿Vale? Esto significa que no importa el lugar de origen del vector. ¿Vale? Esa es una. Y por otro lado, tenemos que diremos que dos vectores son algebraicamente iguales si como elementos del conjunto producto, o sea, si como pares ordenados en el fondo, son iguales. Es decir, si A, perdón, dijimos que todas son formas equivalentes, pero lo vamos a ver como vector. Si el vector A es x1, y1, y B es x2, y2, el vectorcito A es igual al vectorcito B, si y solo si las primeras coordenadas son iguales y las segundas coordenadas son iguales. ¿Ya? Entonces, lo mismo que en el producto cartesiano, dos elementos del producto cartesiano son iguales y cada coordenada es igual a la de su vecino. ¿Y qué significa esto? Que en el fondo, cuando yo traslado los vectores al origen, si yo tengo un vector por ahí y lo muevo al origen y apunta exactamente al mismo punto que el otro, entonces van a ser igual. Eso es lo que significa esto. Ya, entonces, van a haber dos formas de diferenciar los vectores, porque yo podría hacer, por ejemplo,
este vector, y podría ser este vector, y supongan que esto mide 1, que este mide 1, este es A y este es B. Entonces, A y B son geométricamente pero no algebraicamente. Y eso es porque B no parte del origen. Ya, y para ver si son algebraicamente iguales, lo que hay que hacer es simplemente mirar si el vector está definido como un par de numeritos, entonces hay que mirar numerito a numerito y comparar si son iguales. Ya, entonces, ya tenemos el concepto, son miembros del producto cartesiano. La idea es tratar de trabajarlo así porque eso no involucra dibujo, pero si lo quisiéramos ver geométricamente, son cosas con largo, dirección y sentido. Lo que hay que hacer una vez tenemos esto es tratar de ver cómo vamos a operar con ellos, ¿sí? Cómo vamos a empezar a moverlos, porque lo único que tenemos de momento es que un vector de desplazamiento lo que dice es que yo partí en un punto, terminé en el otro, entonces la flecha entre esos dos significa, es un vector, digamos. Entonces yo podría decir qué significa sumar un vector, qué significa restar un vector, ver si se puede definir un producto, si se puede definir una división, ya, ok. Y aquí es donde hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando uno define en un conjunto de cosas, porque lo que tenemos ahora es un conjunto de vectores, ¿ya? Para poder ver si se puede trabajar parecido como se trabajan los números, me gustaría ver si le puedo primero definir una suma, ¿ok? Que es lo que vamos a hacer ahora. Si se puede definir una suma, lo que yo veo después es si puedo definir la operación inversa sumar, que uno conoce como resta, pero en el fondo la resta lo que hace es lo contrario a la suma. Vamos a ver que esas dos cosas sí se pueden hacer. Después de eso, lo que va a venir va a ser tratar de definir un producto, a ver si se puede comportar como los números, y ahí es donde vamos a tener problemas. Porque para que sea un producto tal como estamos acostumbrados, lo que necesitamos es que si tomo un vector y tomo otro vector y los quiero multiplicar, si yo quiero definir un producto, me gustaría que esa cosa me diera otro vector. Porque cuando yo tomo dos números y los multiplico, me sigue dando un número. ¿Okay? Si tomo dos números reales y los multiplico, me va a dar un número real. Entonces, si yo quisiera definir un producto de vectores, necesitaría que tome un vector, tome otro vector y me bote un vector como producto. ¿Ok? Y lo que ocurre es que eso no se puede hacer. ¿Ok? Y como no se puede hacer un producto, bueno, uno termina conformándose con otro tipo de producto que lo vamos a anotar de una forma diferente porque tiene algunas características de producto, tiene propiedades interesantes, se puede usar para cosas útiles, pero no es un producto porque voy a tomar dos vectores y me va a botar un número en vez de un vector. ¿Ya? Y como va a pasar esa cosa, entonces voy a tener, eh, lo voy a tratar de una forma diferente. Y como no me dio un vector como resultado, yo no voy a poder inventarme una operación inversa al producto porque no va a haber producto. ¿Ok? Entonces la división de vectores es una cosa que no existe, que está prohibidísima. ¿Ok? Eso se los pongo como disclaimer desde un principio porque después uno ve gente que divide vectores y los vectores no se pueden dividir. Y no porque uno no sepa, no es como el cero, que tiene problemas porque como más propios del cero, sino que aquí uno haga lo que haga no va a poder dividir, porque nunca pudo definir un producto. Ok. Entonces, operatoria vectorial. Entonces, ya que definimos un vector como desplazamiento, entre dos puntos,
Suena razonable. Pensar en la suma como la unión, entre comillas, de dos desplazamientos. O sea, si yo voy de A hacia B y esto me construye el vector AB, cuando yo me quiero mover de B a un punto C, que esto me construiría el vector BC, yo diría, ok, entonces yo podría sumar estos dos puntos haciendo el camino de los dos al mismo tiempo. Entonces yo podría decir que esto es en el fondo el resultado de todo este proceso del camino, que sería el vector de A a C. ¿Ok? Y así es como se define la suma. ¿Ok? Entonces, la suma de dos vectores va a ser poner, que en este caso en concreto está el vector B de intermediario, pero lo que uno hace es poner el segundo vector al final del primero. ¿Ok? De este modo, para sumar vectores, y B, lo que haremos será colocar B al final de A y luego unir el principio de A con el final de B trasladado. Ya, parece que hice cualquier cosa, pero lo que hace es lo siguiente. Si ustedes tienen ahí, por ejemplo, el vector, vamos a hacerlo con numeritos. Imagínense que tienen este es su vector A, el vector 2, 3, ahí, pum, ese es A. Y por ejemplo, B va a ser menos 1, o sea, 1 menos 1, este. Lo que voy a hacer yo es decir, ok, mi nuevo vector va a ser, pongo A, ¿sí? Ahí estaba A, 1, 2, 1, 2, 3, ahí está A. Y este que dice 1 a la derecha y 1 hacia abajo, lo pongo al final. Entonces aquí me muevo 1 a la derecha y 1 hacia abajo, ahí va a estar el B. Y el resultado de la suma va a ser poner el principio de la A con el final de donde me queda apuntando el B. O sea, esa cosa de ahí. ¿Vale? Si uno ve este monito, se puede dar cuenta de que yo podría haber primero partido en B y poner A encima de B y hubiese llegado a donde mismo, ¿sí? Porque hubiese dicho, esta es la ruta alternativa, hubiese dicho, aquí está B, y al final de B pongo A, que dice esto, y hubiese llegado a donde mismo, ¿ok? Entonces de ahí sale, por ejemplo, que la suma se puede dar vuelta sin problema. ¿Ok? Y si uno tiene 15 vectores, lo que va haciendo es poner uno, al final de ese pone el otro, al final de eso pone el otro, y así todo el rato. Y cuando termina de poner todos los vectores, une el principio con el final, y ese es el vector que les da como resultado. ¿Ok? Eso es geométricamente. Entonces, geométricamente, la suma es recorrer el plano. Acuérdense que estamos haciendo las definiciones en el plano, pero cuando estemos en otro espacio con vectores de más coordenadas, va a ser lo mismo. No
No lo va a poder dibujar probablemente, pero el proceso va a ser exactamente el mismo. La suma es recorrer el plano según lo indicado por ambos vectores, uno después del otro. Ok. Para vectores en el origen, sí, los vectores cuando los tengamos como listita siempre van a ser vectores en el origen. O sea, dados algebraicamente. Corresponde a sumar componente a componente. O sea que si yo tengo el vector, voy a poner aquí, es decir, si tengo x1 y 1 y le quiero sumar x2 y 2, simplemente sumo las primeras coordenadas. Perdón, eso está mal, esas no son las primeras coordenadas. Sumo las x y sumo las y. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que nosotros los vectores que estén puestos lejos del origen, en general no los vamos a ocupar porque no son útiles. Lo que siempre vamos a hacer con esos vectores que están separados del origen va a ser trasladarlos al origen y ahí hacer las operaciones. ¿Ok? Por eso las definiciones de estas cosas siempre van a ser para vectores en el origen, porque después lo que uno hace con los vectores que no están en el origen es traer el vector hacia el origen o de otra forma mover el origen hacia el vector. Si uno mueve esas coordenadas, mueve el lugar de referencia, trabaja ahí y después uno se devuelve a la referencia original. Entonces, Profe, lo que estaba usted diciendo es que en este caso corrió el B hacia el A para que fuera el origen, algo así. claro, en el fondo lo que hice fue poner el B en el A como si fuera su origen, efectivamente. O al revés, si los quiero sumar como B más A, entonces pongo A en B como el origen, y así, El origen se refiere como al a cero. la línea que, ya, al cero. Sí, sí, La que sí. sale del cero en este caso. Sí, por eso le llamamos O, Ya. porque es O de origen. El punto 00, el vector 00, ese es el origen. Vector, Hola, profe. hola. Quería saber si ambos procesos que hizo de suma es lo mismo, Sí, solamente que ya. sí. Lo que pasa es Ok. que uno se hace geométricamente y el otro se hace algebraicamente y los dos representan lo mismo. Lo que decía es que para que valga la suma algebraica, o sea, con numeritos, los dos tienen que estar pensados desde el origen. Entonces, cuando ustedes tengan vectores así puestos como coordenadas, esos siempre van a estar anclados al origen. ¿Ok? O sea, siempre que ustedes vean los paréntesis con numeritos, esos siempre son vectores que están considerados en el origen. Pero si yo les pasara un vector que está suelto allá lejos del origen, si les diera como esta cosa como vector, para poder considerar este primero hay que moverlo al cero, como transformarlo en su equivalente en el anclado al cero, después operar. ¿Ok? Eso es lo que les decía, pero eso no lo vamos a estar haciendo en verdad. Así que lo que vamos a considerar siempre es que van a partir del origen, salvo que se les diga lo contrario. ¿Ok? Pero la cosa es que si usted, a ver, cuando tienen vectores que no están en el origen, podríamos ignorar el eje de referencia, los ejes blancos, y podríamos sumar igual sin eso, porque uno simplemente pone un vector después del otro. ¿Sí? Uno siempre va a tener la suma correcta ahí. Lo que pasa es que si no hay eje de referencia, entonces no vaya a poder decirme, por ejemplo, cuál es la dirección del vector. Entonces, por eso es que siempre la consideramos. ¿Sí? Pero el punto es que uno puede sumar las flechas independiente de si se sabe o no se sabe las coordenadas. Si no te las sabes y no hay eje, lo que tú hacías es agarrar la flecha, ponís una detrás de la otra, respetando las direcciones, y juntáis el principio con el final.
Si por el contrario sí tiene las coordenadas, entonces lo más rápido siempre va a ser sumar directamente las coordenadas. Entonces la suma vectorial cumple las siguientes propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Las mismas que cumplen la suma de números. O sea, va a ser conmutativa y va a ser asociativa. ¿Qué significan esas dos cosas? Que conmutan significa que se pueden dar vuelta los términos. O sea que A más B es lo mismo que B más A. Ya esto quedó bastante claro de acá del dibujo también, pero si uno se va a la definición con aquí, por coordenadas, se da cuenta que como en el fondo la operación suma es sumar en las coordenadas y la suma que conocemos de toda la vida, en esa sí es irrelevante el orden, esa ya conmuta, entonces hereda esa propiedad porque es hacer lo mismo, pero en dos coordenadas distintas. ¿Ok? Así que sale más bien directo, y la asociatividad es que si yo tengo, por ejemplo, 3 vectores sumados, y yo, por ejemplo, primero quiero sumar estos dos y después el tercero, es lo mismo que yo sume el segundo con el tercero y luego ese, o que sume A con C y luego B, da exactamente lo mismo. ¿Ya? Y en el fondo la propiedad de asociatividad lo que nos dice es que cuando hay solo sumas, yo no necesito hacer paréntesis porque da lo mismo la forma en la que los junto. ¿Ya? Eso es lo que dice la asociatividad. Y por eso es que, por ejemplo, cuando les enseñan la regla de los paréntesis en la suma, cuando hay solo sumas, uno no pone paréntesis porque da lo mismo el orden en el que la suma. ¿Ya? Y la gracia es que la suma de vectores hace exactamente lo mismo. ¿Ok? Ya, miren, son las 11. Ya que estamos como en la mitad, vamos a parar 10 minutos aquí. Y a las 11:10 seguimos. ¿Ok? Voy a quitarle aumento a esto por si quieren mirar para arriba. Ya, 10 minutitos. Reanudar grabación. Ya, pues, entonces definimos la suma. Vamos a intentar ver si podemos rescatar algunas otras cosas. Yo les dije en algún punto que ya se pueden sumar y se pueden estirar también los factores. Estirar, comprimir. Así que lo que vamos a mencionar ahora es el tema de la ponderación. Muy bien. Entonces, cuando un vector ve modificado su magnitud o sentido sin modificar su dirección, estamos multiplicando o ponderando al vector. Ya, o sea, básicamente es, por ejemplo, si yo tengo un vector y lo quiero cambiar por un vector el doble de largo, es porque le puse un 2 delante. Si lo quiero reducir a un cuarto, es porque le puse un cuarto delante. Si quiero dar vuelta al vector para que apunte hacia el otro lado, lo que le voy a hacer va a ser poner un -1. ¿Ok? En el fondo van a ser multiplicarlo por constantes. Entonces, esta operación típicamente se denota con una letra griega
para diferenciar. ¿Ya por qué? Porque estamos usando letras minúsculas para los vectores que parten de la A. Entonces, usamos letras griegas en el fondo para saber que eso es un número y no es un vector. Por lo que les digo que en algún punto vamos a dejar de ocupar el vector con la flecha y por lo tanto tener unas letras diferentes apaña para no confundirse. ¿Ya? Lo que les mencioné, cuando el ponderador es positivo, se produce un cambio en la longitud y si es negativo, además se invertirá el sentido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos un vector ahí, ese es nuestro A, este sería, por ejemplo, 2A, este sería menos A, este sería menos 3A, etcétera. ¿Ya? Analíticamente, lo que tenemos es alfa por A, ¿sí? Alfa va a ser nuestra letra griega, alfa, beta, gamma, bla, 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 va a ser alfa por xi, o sea, alfa x y alfa y. ¿Ok? O sea que básicamente, si lo voy a estirar o lo voy a reducir, lo que hago es multiplicar todas sus coordenadas por exactamente el mismo número. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es que la suma se hace coordenada a coordenada y la multiplicación por una constante también se hace coordenada a coordenada. ¿Qué se obtiene de aquí? Dos vectores que tienen nombre, así que los vamos a poner. Observación, si alfa igual a 0, se obtiene el vector nulo. Y si alfa igual a menos 1, se obtiene el vector opuesto. Ya, porque como va a ser menos 1, solo le va a cambiar el sentido y no va a cambiar el largo. Porque lo va a estar multiplicando por 1 el largo, solo que es negativo, entonces lo va a dar vuelta. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia del opuesto? Entonces que el vector más el opuesto del vector, como podrán comprender, esto da el vector 0, que es el vector nulo. ¿Okay? El vector nulo se simboliza con un 0, con una flechita para saber qué es el 0 vector. Ya, y ahora que salió esto de la constante, significa que ahora le podemos dar sentido a la resta. ¿Por qué? Porque como estábamos diciendo que sumar era componer el camino, ¿qué vendría siendo la resta? No hay una forma muy lógica de definirlo. Hasta que aparece el tema de los ponderadores. ¿Por qué? Porque ahora, cuando yo tengo una resta, lo que voy a tener en el fondo es que voy a tener un vector sumado con el opuesto del otro vector. O sea que, en el fondo, hay que pensar en los vectores como que fueran instrucciones para caminar. Si el vector dice avanza 2 cuadras hacia adelante o al norte y una cuadra al este, el opuesto va a ser 2 cuadras al sur y una cuadra al oeste. ¿Ya? Entonces así es como se va a interpretar la resta. Entonces, ya que está esta cosa así, uno entiende que podría definirse la resta así y va y procede a definirlo. Entonces, definición, la resta entre vectores se definirá como la suma, o sea, esto de resumir el camino entre los vectores que me nombraron, ponerlos todos juntos, pero considerando los que van restando como poner el camino opuesto.
Es decir, que la resta de A con B se va a definir como A más el opuesto de B. ¿Vale? O sea que si lo pasamos a coordenadas, esto sería x1 y 1 menos x2 y 2. Esto va a ser x1 y 1 más menos x2 y 2. Yo sé que todo esto es muy largo, pero es como para seguir lo que dijimos. Como lo vamos a definir así, este menos va a entrar a ambas coordenadas y luego los voy a sumar. Lo que significa que en el fondo puedo llegar y restar las coordenadas componente a componente. ¿Ok? O sea que la resta sigue en el fondo exactamente la misma lógica. Y esto se debe a que como las constantes pueden entrar en todas las coordenadas y la suma también, la resta por consecuencia termina siendo exactamente lo mismo. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, si yo quisiera, usemos los mismos vectores que usamos en el primer ejemplo de la suma. Si yo tengo el vector 2,3, que va a ser mi A, y tengo que el B era 1, menos 1, lo que yo tengo que hacer es venir acá, poner el opuesto de B si quiero restarlo, y el opuesto de B va a estar aquí, eso va a ser menos B, que va a ser menos 1,1. Entonces yo aquí me muevo uno a la izquierda y uno para arriba, ahí. Ese es menos B. Resultado, este vector de acá. Y este de aquí va a ser A menos B. Y si lo quieren ver por coordenadas, si dijimos que mi A era 2, 3, y que B era 1 menos 1, entonces A menos B va a ser 2 menos 1 y 3 más 1, o sea, 1, 4. Y que si se fijan es justo el que está aquí, 1, 4. Ya. Entonces, ya tenemos suma resta y ponderación. Nos queda ver la multiplicación que les dije que no se va a poder, lamentablemente. ¿Ok? Lamentablemente, no se puede definir una multiplicación que tome dos vectores en R2 y entregue otro vector en R2. Mucho menos una división. ¿Ya? Sin embargo, hay cosas geométricas que podemos seguir mirando. ¿Ya? Y es lo que vamos a estar mirando ahora. Sin embargo, hay otras propiedades geométricas que se pueden revisar. Entonces, en definición,
sean A y B dos vectores. Vamos a llamar combinación lineal entre A y B a cualquier vector C que sea alfa por A más beta por B. Ya, es decir, agarro dos vectores, si yo cada uno los pondero por un número cualquiera y los sumo, esa cosa es una combinación lineal entre ellos. ¿Ok? Ya. O sea, cualquier cosa que resulte de mezclar A con B. ¿Vale? Y esto en general no tendría por qué hacerlo solo con A y B. ¿Ya? Así que en general, si tenemos n vectores A1, A2, bla, 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 a n, podemos hacer una combinación lineal entre todos ellos tomando lo pusimos C, así que sigamos consistente, C igual a la sumatoria desde 1 hasta n de alfa sub i por A sub i, con alfa sub i numeritos cualquiera. ¿Ok? O sea que si yo agarro vectores, los voy poniendo constante y después sumo toda esa cuestión, eso es una combinación lineal entre todos esos vectores. ¿Ya? Aquí arriba también el alfa y el beta podrían ser cualquier numerito real. Ya, entonces cuando les digan hagan una combinación lineal de estos vectores, los mezclan como ustedes quieran, eso va a ser una combinación lineal. Si les preguntan, ¿estos vectores son combinación lineal? Lo que tienen que hacer es encontrar los numeritos que se mezclaron. ¿Ya? Cuando, aquí viene un caso especial, cuando los coeficientes alfa sub i cumplen ¿qué? Dos cosas. Alfa sub i son todos mayores o iguales a 0 y la suma de los alfa sub i da 1, entonces a esta combinación lineal se le llama combinación convexa. ¿Ya? Y se le llama combinación convexa por lo siguiente. Cuando ustedes tienen n puntos, por ejemplo,
así. Poco no se acercaba mucho, pero imagínense que ahí está A1, A2, A3, A4, así. Esos son sus 5 vectores, ¿ya? Y están representados en ese punto. Cuando yo tomo que una mezcla de estos 5 vectores con solo términos positivos, o sea que los alfa que pongo son solo positivos, y cuando los hago a la suma me dan 1, exactamente 1, lo que estoy haciendo es poner un punto aquí adentro. ¿Ya? O sea, si yo hiciera, por ejemplo, una mallita que encierra esto, si yo hiciera esto así, en el fondo, si uno, estamos en el plano, así que el plano queda entendible, pero en el plano cuando yo tomo un punto de esa forma, sí o sí cae adentro de la figura que se forma al armar esto, al recubrir esta cosa. Si yo tuviera un punto acá adentro, por ejemplo, a 6, no importa, como que va a tomar la cuestión que esté, lo que esté más afuera, y lo va a encerrar en un polígono convexo. ¿Ya? Esto que se forma va a ser una cosa convexa. Va a ser un conjunto de puntos que va a ser convexo. ¿Sí? Como un polígono. Como un polígono convexo. ¿Y qué significa convexo? Que si uno hace rayas adentro del polígono no se saca. ¿Ya? Así que la combinación convexa cae el punto adentro de esa cosa. Y en el caso en particular, en que la combinación convexa se hace entre dos puntos o vectores, el resultado queda en el trazo que los une. O sea, que si yo tuviera aquí mis ejes, tengo aquí un vector y aquí otro vector, y hago una combinación convexa cualquiera entre A y B, mi tercer punto siempre va a caer en ese pedacito de ahí. ¿Ya? En alguno de esos. Por ejemplo, el punto medio es una combinación convexa porque está justo en la mitad. Si yo quiero estar un poquito cargado hacia el A, le pongo más peso al A que al B y así, como si hago un promedio ponderado de esas cosas. ¿Ok? ¿Cuál es la gracia? Que esto es cierto independiente de si estamos en el plano, en el espacio o con más coordenadas. Sí, en el plano es más fácil de dibujar porque si yo les digo, les pongo puntos y les digo armen un polígono convexo con esos puntos, uno va y une los puntos que están más afuera, como lo hicimos aquí, y queda. Si uno tiene 2 puntos, va a ser la recta entre los dos. Pero si estuviéramos en más dimensiones, esa cosa no la podríamos dibujar, o sería muy difícil de dibujar. Pero va a ocurrir exactamente lo mismo, ¿ok? Así que esta cosa que es fácil de mirar en 2 dimensiones, ocurre en todas las dimensiones igual, ¿ok? Entonces, si ustedes les dicen, tengo 2 puntos, denme un punto que está entre medio de los dos y estamos en R7, combinación convexa. Tomo los dos vectores, le pongo a uno un número cualquiera positivo y al otro le tengo que poner un número positivo que haga que sume 1. ¿Ok? Y con eso se aseguran. Si tienen 14 puntos y quieren que quede uno entre medio de la cosa rara que se va a formar entre esos puntos, bueno, lo mismo. Puros coeficientes positivos que entre todos sumen 1 y les va a quedar ahí entre medio. ¿Vale? Ya. Y lo último, bueno, es el principio de lo último, no es que vaya a ser exactamente lo último. Pero hay un poco de geometría aquí que rescatamos y hay más geometría que podemos rescatar. Si tenemos dos vectores que están definidos por recta, las rectas pueden ser paralelas, pueden ser oblicuas, pueden ser perpendiculares. Ese tema no lo hemos tocado. No hemos hablado de rectas en general, pero está bien desarrollarlo como vector primero para después poder traspasarlo a las rectas.
Entonces vamos a definir dos vectores, A y B, se dicen paralelos, que se denota como dos líneas paralelas, así. Si poseen como flechas la misma dirección. ¿Ya? Tiene sentido porque si van en la misma dirección son paralelos. Pero así un poco vago no nos da mucha información para agarrar. Así que de modo equivalente, son paralelos si es que uno es ponderación del otro. Es decir, y aquí viene la definición analítica de ser paralelo. A es paralelo a B, sí, y solo si existe un número real que no sea el cero con A igual a alfa por B. Si el alfa puede estar a cualquiera de los dos lados, no es relevante porque si existe un alfa distinto de 0 a un lado, lo puedo pasar dividiendo por el otro. Y ahí está es ponderación. Aquí me falta una cosa, ponderación no nula del otro. ¿Ya? Por ejemplo, el 1, 2 es paralelo al menos 3, menos 6. ¿Por qué? Porque menos 3, menos 6 es lo mismo que menos 3 por 1, 2. Ahí está mi alfa. ¿Ya? El 1, 2 es paralelo al 1 medio 1. ¿Por qué? Porque 1, 2 es 2 veces 1 medio 1. ¿Ya? Y 1, 7, por ejemplo, no es paralelo a 2, 13. ¿Por qué? Porque si yo el 1 lo quiero transformar en 2, tendría que multiplicar por 2. Y si el 7 lo quiero transformar en 13, tendría que multiplicar, o sea, aquí se sugeriría alfa igual a 2. Y aquí sería alfa igual a 13 séptimos medios. A ver. Sería 26 partido por 7. No, 13 partido por 7. Ya, y no son el mismo, entonces no podría multiplicar las dos coordenadas por el mismo número. ¿Vale? Así que, de hecho, lo que se rescata de acá es que esto funciona así porque yo los vectores los considero amarrados al origen. Entonces, cuando yo tengo aquí un vector, si yo quiero ser paralelo a este, necesito ir exactamente por esta línea de aquí. Y si yo voy a mantenerme en esa línea, lo que voy a hacer va a ser o estirar este vector, o achicarlo, o darlo vuelta, ¿ya? Entonces de ahí es de donde viene esa ponderación por un número constante. Porque en el fondo si yo quiero mantener la dirección, necesito estar en esa misma recta y la única forma de mantenerlo así es multiplicando por una constante. ¿Ya? Porque habíamos dicho que multiplicar por constante lo que hace es estirar, cambiar el sentido, pero no cambiar la dirección. Y dos vectores son paralelos y conservan la dirección. Entonces de ahí es de donde viene. Entonces aquí tenemos una característica para la dirección.
una característica para el módulo para un vector X en Rn. Acuérdense que lo estamos viendo en el plano, pero aquí lo del módulo no lo necesitamos mirar, así que lo vamos a definir al tiro en Rn. Acuérdense que si estamos en Rn, esta es una cosa que tiene n numeritos, lo vamos a ver así o lo vamos a ver así, las dos formas son la misma. Definimos el módulo, del que hemos hablado todo el rato, pero no hemos dicho cuánto vale. Bueno, ahora vamos a ver. Su módulo se define como, lo vamos a anotar de esta forma, van a ser dos palitos con la X, ¿sí? Y esto se va a definir como la suma de sus coordenadas al cuadrado y todo eso en raíz cuadrada. Ya, si no les acomoda así, lo pueden poner así también. ¿Ya? Suma de las coordenadas al cuadrado en raíz cuadrada. La suma completa. ¿Ok? Vamos a decir que un vector es unitario si es que su módulo o norma es 1. ¿Ya? Esa es una cosa importante, módulo o norma. Esas van a ser las formas en las que nos vamos a referir al largo del vector, como módulo o norma. ¿Ya? Módulo se suele ocupar más para números o para números complejos, o sea, números reales o números complejos, así que por eso para los vectores uno suele ocupar más norma que módulo. ¿Ya? Pero los dos están, significan exactamente lo mismo. ¿Ya? Y aquí una cosa importante, notemos que si A es un vector cualquiera, esto lo pueden probar, lo vamos a mencionar nomás ahora, pero entonces, pues lo podemos mirar mañana si quieren. Esta cosa es un vector unitario. Ya, si yo ya sé algo que tiene largo 2 y lo divido por ese largo, entonces me va a quedar de largo 1. ¿Sí? Si yo siempre al vector, yo sé cuánto mide, y lo pondero justo por 1 dividido en lo que mide, lo que mide, me va a dar justo un vector de tamaño 1. ¿Y por qué es importante? Porque esto lo que hace es, así, el vector A dividido en el tamaño de A, se conoce como la dirección y sentido de A. ¿Ok? O sea que ahora que tenemos la definición de la norma, lo que tenemos de regalo es que definimos la norma, entonces también podemos definir el sentido y la dirección normalizando, que es esto de dividir por el largo de la cosa. ¿Ok? Vamos a parar la clase aquí. Nos queda un cachito, que es lo que vamos a ver mañana, que lo voy a dejar aquí anotado. Nos queda definir qué es un vector perpendicular. Porque tenemos paralelo, nos falta perpendicular.
Eso lo vamos a ver mañana, ¿ok? Ya, pues, eso. Nos vemos mañana, ahí les vamos contando novedades, ¿ok? Que estén bien. Nos vemos.